Disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. muertos Somos que la voz dejan del las pueblo, protestas somos la voz desde el del 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Este es un capítulo más de Luchos Antisistema. Queremos compartir esta oportunidad sobre un tema un poco preocupante, sobre los datos personales que pueden ser sustraídos y estos datos pueden ser parte de ilícitos. ¿Qué está pasando con nuestros datos? ¿Quién cuida nuestros datos? ¿Por qué no los cuidan de manera correcta? Este podcast, lo llamamos Cuidado con nuestros datos, ¿no? Cuidado. Ha habido un caso, se ha reportado un caso de una persona que trabajó en una entidad de telefónica, ¿no? De telefonía, y esta entidad de telefonía le había aperturado un correo. Por medio de ese correo, él podía tomar información de datos, ¿no? Resulta que esta persona ya dejó de laborar, pero ese correo siguió abierto. Ese correo no fue cerrado. Entonces, hubo personas que estuvieron usando ese correo, pero ese correo estaba a nombre de él. Mm. Él era su fuente de gestión. Luego pasa un tiempo y sale de que esta persona estaba involucrada en unos ilícitos de robo de cuentas. Y eso provenía de su correo. Mm. Entonces, cuando él detalla que esta información, la RENIEC lo brinda a las empresas de telefonía. Mm. Entonces, hasta ahí ya hay algo que analizar, ¿no? La RENIEC da cierta información Ujú. y estas empresas de telefonía, bueno, en la particular esta, al recepcionar esta información, la trabaja con sus Ujú. colaboradores, con sus bancos de datos y así sucesivamente. Claro. Entonces analizamos lo importante del proceso de fiscalización en este caso, cuando la RENIEC lo brinda a entidades, ya sean privadas o las que sean o estatales. Estas entidades deben de tener un respaldo, deben de tener un eh, cuidado muy minucioso de esa información, lo cual no está pasando. Porque ¿qué sucede? Que de la noche a la mañana aparezca, ¿no?, una persona X, tú, yo, quien sea. Señora, a usted le están anunciando porque usted ha hecho un tema de acto delictivo. ¿En qué? Ya está su dato. Pero ¿cómo va a ser si yo estoy acá? Ujú. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Te encarcelan, verifican, están en proceso de investigación y luego al final salen que no, señor, usted no tuvo nada que ver. O sea, el perjuicio que va a tener esa persona por esta mala gestión, este mal procedimiento, esta mala praxis, este mal todo, porque está mal. Si tú vas a establecer un juicio sobre una persona, tiene que existir los fundamentos, las evidencias y los argumentos sostenibles y no los supuestos, pero lamentablemente en este proceso, ¿no?, en estos procesos legales siempre uno se basa sobre supuestos. Y esto ocasiona no solamente un perjuicio para la persona, sino un perjuicio para todo el entorno. Mm. Y esto es lo que se está suscitando. Que la RENIEC no cuide o no establezca tal vez ciertos parámetros, porque se indica, ¿no? Bueno, yo le brindé la información al privado o a ¿no?, estas empresas y ellos tienen que ver cómo lo gestionan. Entonces, ¿para qué lo entregas? Pero cuando la RENIEC entrega estos datos, lo entrega a ciertas entidades, ¿no? Que se van a dedicar a, bueno, por alguna razón necesitan estos datos, ¿no? Así es. Pero el problema creo que es que la RENIEC no
se lava las manos. O sea, Claro. te entrega esa información y dice yo ya no me responsabilizo del uso que hagan de los datos de la gente y la responsable va a ser la empresa a la cual le he dado los datos. Y es ella la que tiene que tomar los cuidados de que no se filtre esa información. Ahora, cuando vamos a esa entidad, vemos que no tiene los cuidados para evitar que se filtre esa información y se perjudica a las personas ya en particular, ¿no? Entonces hay una cadena de responsabilidades que no se está cumpliendo para un tema muy sensible que es la información personal. Sí. Tal vez ahí hay que hacer modificaciones a la ley, ¿no? Porque RENIEC no puede soltar así nomás los datos tampoco, sabiendo que hay este problema, ¿no? En este caso, RENIEC no debería de soltar los datos si es que la persona, tú y yo, No la autoriza, ¿no? Claro, ahora, esa facilidad se le da ¿para qué? Para que se pueda hacer el intercambio de información, o mejor dicho, la verificación más rápida y puedan los agentes económicos hacer mejor su labor, me imagino, ¿no? Bueno, ahí justamente tenemos que evaluar el tema de que el Estado está más para proteger que el mercado no sea el que reine, digamos, sin ningún control, sino el Estado está hecho más bien para proteger nuestros derechos, ¿no? En un sistema, en un régimen de mercado, pero protegiendo los derechos de los particulares. Creo que ahí se está un poco privilegiando, ¿no? El tema del mercado y de la facilidad de información y se está descuidando el tema de la protección de los derechos de cada ciudadano, porque que debería tener prioridad. claro, ¿no? porque sabemos, ojo, que en estas entidades, así como lo hemos evidenciado en los bancos, ¿no? Cuando uno va a hacer una transferencia o qué sé yo, y salen y son interceptados en la parte externa, oye, el delincuente vino y le dijo, tienes que darme tal cantidad, por tú, Ujú, he sacado tal ujú, cantidad, ujú, ujú, ¿no? Entonces, sabemos que la información ujú, delicada sale de estos ujú. espacios. Entonces, no podemos generalizar, pero hay gente que está adentro, que no tiene buenas Claro. intenciones, no viene a trabajar. Entonces, basado en ese punto, con mayor Mm. cuidado se deberían de brindar esta información. Entonces, yo creo que uno de los puntos más Sí, relevantes es yo otorgo el permiso para que mi información pueda ser usada en cualquier eh, eventualidad, pero yo no quiero que mi información sea brindada a nadie. claro, debería haber algo así. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la realidad el ámbito privado está buscando facilitar sus gestiones. A veces, por ejemplo, ya incluso para préstamos menores a un monto, ya ni siquiera te piden la clave, ¿no? Simplemente pones la tarjeta y listo, ¿no? Se relajan los controles por la facilidad del mercado, ¿no? Para agilizar las operaciones. Igual en los celulares, a veces ni siquiera de repente con un mensaje nomás ya tienes tu chip, ¿no? Y cada vez va a ser siempre así, parece que esa es la tendencia, ¿no? De tratar de los controles, tratar de un poco evitarlos para agilizar un poco el mercado y todo eso. Y estamos viendo que ese camino nos está conduciendo, no es el camino adecuado, ¿no? Porque se está generando vulneración de datos, Así es. se está generando falsificación, se está generando robos incluso a las Así es, cuentas claro, de las personas, claro. y las personas no saben por qué, y resulta que alguien le filtró el dato, ¿no? Entonces, tiene que cambiar el sistema, ¿no? No podemos ya autorizar, me parece, así el mercado tenga que volver nuevamente a la época de tener mucho más control en poder dar facilidades o contratos o préstamos, lo que sea, tenemos que regresar nuevamente un poquito más atrás y volver nuevamente a exigir mayor control. Mm, La RENIEC tampoco puede entonces dar los datos personales hasta que no haya un control Así es, preciso, ¿no? así es. Ahora, mucha gente puede reclamar, pero no sabe cómo reclamar. En el caso de que te roben tus datos, por ejemplo, ¿a quién reclamas? La empresa se va a lavar las manos. Se le va la mano. La RENIEC se va a lavar las manos. Y el perjudicado va a ser siempre el usuario. Ahora, también en este caso que tú dices, el perjudicado es el trabajador, El trabajador. porque él tenía un usuario que se utilizó sin su consentimiento, ¿no? Así es. Y al final él está involucrado 5, Así 6, es. 7 años en un juicio, perjudicando su trabajo. ¿Quién indemniza a esa persona? Ah, O sea, hay víctimas que son las que se les roba el dinero, sí. pero hay víctimas también que son los trabajadores que
lamentablemente pues se ven perjudicados por confiar también en el sistema. Mm. El sistema está mal entonces, ¿no? Desde la RENIEC hasta la falta de control a los entes a los cuales se les da estos datos. Los funcionarios no están ejecutando de manera basada al criterio los procesos, ¿no? Mm, Porque Claro. el sistema del engranaje de todo tiene una funcionabilidad, pero en ciertas partes los procesos van fallando. Y eso va fallando porque el gestor Mm, no está analizando en profundidad ujú. las repercusiones que se pueden dar. Pero mientras falla, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer modificaciones. Tienes que evitar entonces, Así es. vamos a tener que evitar que simplemente se faciliten esas operaciones sin el control. Así es. Tienes que evitar. Normal, vas a tener que No hacerlo. puedes. Y en ese interín Vas modificando, vas mejoras cambiando. los procesos Claro. para que el sistema sea un poco más amigable o funcione mejor. Pero no se está haciendo porque el gestor dice que "Pues, lo voy a hacer". Ahora hay otra cosa que también, a colación de este tema, Dice, ¿no te has dado cuenta que tú cuando pides cualquier contrato así por internet, ¿no? ujú, Lees un poco los términos y condiciones, ¿no? Esa palabrita, términos y condiciones, son 30 hojas que te tienen. testamento, que nadie lo va a ver. Pero a veces yo lo leo porque, bueno, siempre lo leo, mejor dicho, trato de leerlo todo, pero me quita tiempo, pero siempre hay una parte que habla de datos personales. Ujú. Siempre hay una parte que te dice, autorizas a que use mis datos personales, pero solamente lo voy a usar para temas de publicidad, para temas de esto, no te preocupes, ¿no? Algunos temitas, ¿no? Pero yo no quiero, pues, no quiero que me des publicidad, y está incluido ahí en el papel. A veces te lo separan, felizmente, y ahí sí yo pongo no. Y el problema es que Pero cuando estás junto, no puedes rechazarlo. no puedes rechazarlo. Tienes que Pues, aceptarlo. No entras a entonces, esa aplicación o no entras a ese detalle X que te puede ayudar a... y ya, pues entonces, si tú aceptas eso porque crees que es inofensivo y mañana te ves involucrado en un problema, Sin problema. ¿a quién reclama? Porque tú has autorizado. Ahí entonces, ¿para qué tenemos ahí de todo? Para que Bueno, tenemos estas organizaciones, ¿no? Estos organismos claro, internos los reguladores, ¿no? reguladores Tienen, por la, claro, porque debería claro, establecerse, ok, tus condiciones, términos y condiciones basado en un así punto, es. pero en el otro punto, si yo Mm, doy la aceptación de que esa información sea usada. Si no es usada, piña. mm, Punto. Pero estableceme la clara. claro, y no me lo pongas en un papel de 30 hojas, ¿no? Ellos lo que buscan es que ahí nada más metes todo O porque saben que la sea, gente no lo va a sabes que la leer. gente no lo va a leer, no está apurada, a veces la gente Y inclusive no está lo va a apurada, en ese momento ya quiere, y ya lo acepta, ¿no? la ¿No? cuestión para que no digan que no. No, ahí está. Y eso es un tema muy delicado que está incluido ahí en casi todos los contratos que tú ves en Internet. Está incluido un término de lo que es uso de datos personales. Sí. Y además es obligatorio incluso porque en los contratos se tiene que poner obviamente un tema de, ¿no? Pero, eh, ¿para qué ponemos nosotros esas cláusulas si no las vamos a poder controlar como Estado, ¿no? Ujú. Porque el particular, ¿qué puede hacer? No puede controlar nada. El Estado, el particular solamente confía en que van a usar bien sus datos. Mm. No puede hacer nada más el particular. Pero el Estado tiene que ver si esto está trayendo problemas, tiene que crear no, de repente no, el organismo ya existe, pero tiene que crear mecanismos para que pueda haber un control efectivo. Ujú. Y cuando suceda un hecho, tiene que crear también mecanismos para que no se perjudique el usuario. Así es. Si se han robado 30.000 soles y más o menos supones que ha habido un tema de falsificación o de alteración o de exceso indebido a tus datos, facilita el trabajo pues al usuario final que ha sido dañado, dale de repente, devuelve ese dinero mientras tanto, mientras se hacen las investigaciones, no se lo haga más complicado el tema, ¿no? Y siempre ir a favor de que yo no sé nada, me lavo las manos, soy su hermano pero no sé nada, esas cosas ya, yo creo que ya no funcionan, ¿no? Tienen que establecerse responsabilidades más claras, más literales. Así es. Tú estuviste trabajando con fulano de tal, ese fulano de tal tuvo que haberte dado las condiciones para que tú realices una labor eficiente. Si tú te perjudicas, hay que ver si ese perjuicio es por tu gestión o es por el empleador o la empresa, ¿no? Si en este caso esta persona ya había cesado, había renunciado, todo, absolutamente todo vínculo que tenía con la empresa debió de haber quedado ahí.
claro, por qué claro. ese bendito correo Ajá. estaba operativo. Ahí es claro, evidente, creo, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad No va sé para la para qué empresa. darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Sencillo, la empresa, si Claro, lo hablamos pasado, así es, así. por eso es importante Claro. establecer mejoras en los procesos. La reforma Mm, legal es importante porque no puede establecerse un ujú, perjuicio sí, para alguien que no lo tiene. ¿No? Le claro. robaron a estas personas. ¿Con qué lo robaron? Con el correo de esta empresa. Mm, Oye, mm. esta empresa tiene que devolver Tiene que responder, esta pues. persona porque Claro, usó tiene que tu responder, correo, claro. porque por tu correo ingresó ese delincuente. Ahora, ¿para qué tú pides datos si no vas a poder controlar el uso de los datos? O Así sea, es. tienes que tener una responsabilidad. Aquel que autoriza datos, la RENIC también, se autoriza datos. Así es. Oye, yo doy datos, pero tengo una responsabilidad entonces porque estoy dando de Así controlar, es. ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque ahí es Una con otra, una con otra. cosa, la voy a pensar dos veces. Claro, Si no, pues. no cuida estos datos, ante algún problema, este va a tener que pagar la mitad y yo voy a tener que pagar otra Ahora, la RENIC te has dado cuenta que cosa. mira, la RENIC suele actuar así. Por ejemplo, el tema de las firmas, ese tema, ¿te acuerdas del jurado? Donde no se controló bien. Estos temas de las firmas falsas de los candidatos. Ya, claro. Eh, el órgano electoral dice que yo no puedo hacer ese control porque ese control lo debe hacer la RENIEC. Y la RENIEC dice que yo no tengo personal para poder hacer un control, ¿no? Y se lava las manos también en el tema de que no podía controlar yo como RENIEC este tema de las firmas falsas, ¿no? Es un tema que ya no puedo hacerlo, a pesar que puedo haber firmado un convenio o lo que sea de que voy a brindar datos, no puedo hacer el control porque no tengo gente, hace tiempo que estoy pidiendo gente o hace tiempo que estoy pidiendo presupuesto y no me dan. Mm. Y ahora vemos que en el tema también de lo que estamos viendo, también nuevamente la RENIC dice yo entregué, pero bueno, mire, ya hasta ahí nomás voy, la responsabilidad es de la otra. Eh, eh, la RENIEC es un organismo al cual le pagamos el sueldo a todos sus funcionarios y tiene la función sobre todo de proteger los datos, ¿no? No de entregarlos o no de lavarse las manos, ¿no? La RENIEC no solamente es un archivo y punto y ahí lo dejo y que pase lo que pase, la RENIC tiene la gran tarea de cuidar ese archivo, porque es el archivo de todos nosotros y no solamente tiene que cuidarlo, sino que cada vez que permite que alguien acceda a su servicio, tiene que poner condiciones muy claras y controles muy claros, porque es la información que le estamos confiando a esta entidad. La RENIC no puede actuar como está actuando últimamente de lavarse las manos, ¿no? Ni en el tema electoral, ni en el tema tampoco de estos datos personales. Porque si no lo hace la RENIC, si no hace ese control, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa privada? La empresa privada actúa por lucro, pues por beneficio, acá hablemos claro, ¿no? Simplemente, oye, ¿cuánto gano, cuánto pierdo? Nada más. Y si por ahí se filtra algo, miro hacia arriba y bueno, ¿qué habrá pasado? ¿No? Ya vamos a hacer las investigaciones, ¿no? Pero quien tiene que estar ahí afiladito es el Estado, pues. Para eso existes. Para eso existe, no solamente para tener mis datos y dárselo a cualquiera. Tienes la función de proteger mis datos, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué te pagamos? ¿Para Pues, qué funcionas? ¿para qué te pagamos? Con todo respeto, ¿no? Mejor tenemos un sistema privado, entonces, de control de datos. Así es. Tenemos un Estado privado. Mejor, entonces ya, que no haya, ¿Cómo funcionaría un Estado privado? de repente mejoran, de repente mejor, mira, que la RENIEC sea un RENIEC que sea una empresa así, ¿no? Ya, Interesante. Si falla, yo te denuncio. listo, como debe ser, como se le aplica al sector privado, ¿no? Qué chévere, pues sería interesante. Eh, A ver, podrías ser unos pilotos más adelante, de repente. es que lamentablemente cuando algo no funciona tienes que buscar una solución. ¿Por qué? Porque te interesa que funcione. Al político que no le interesa que funcione no te va a dar ninguna solución, pues, ¿no? Pero tú como votante, nosotros como votantes, tenemos que ser exigentes, pues, con Así esas es, instituciones, porque así es. es nuestro dato. Mañana me pasa a mí y me perjudican 6 años a ti. O sea, no es que voy desde el balcón a ver, porque todos nosotros firmamos contratos que dicen que hay un uso de datos personales que estoy autorizando. Así Nadie se salva de eso. Ni Ujú. tú, ni yo, ni tú. Entonces, si nosotros no controlamos, mañana nos va a tocar a nosotros y quién nos va a defender también. Tenemos que defendernos entre nosotros. Y si el Estado no nos defiende, tenemos que exigir nosotros eso, ¿no? Así es. Ese control. Eso es importante, ¿no? Porque en estos tiempos ya de la tecnología que viene de manera un poco más agresiva, Mm,
hay mucha información, demasiada Sí. Y información. ahora todo es así Todo es electrónico, todo es rapidísimo, que rapidísimo. para una aplicación X Ah, acá están que para esta información esto, que para poder mm, acceder a estos datos esto, porque, mm, o sea, y te mandan un listado que te voy a poner una letrita así chiquita que tú no lo vas a leer, pero imposible, hermano. mm, Pasa, pum, 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 aprieta y ni sí, siquiera sabes qué es lo que estás así haciendo. es, así es, así es. Entonces, ese es el problema. Si tú sabes que la ciudadanía no va a Mm, analizar ni estudiar ello y lo haces adrede, tú, mm. tú eres No debería ser responsable, eres parte de él. claro, y una responsabilidad clara, ¿no? Tú eres parte de él porque tú Claro, estás ¿no? haciendo que la ciudadanía caiga Ajá. en futuros errores y ellos sean perjudicados indirectamente. Ahora, este tema también de la RENIEC, que se lava las manos, ¿no? O de que a veces dice yo pido presupuesto y no me dan, o que a veces dice "Oh, no tengo personal, no tengo... Hermano, es un tema ya estatal, ¿no? Porque ¿quién le da el presupuesto? El Estado mismo le da el presupuesto, medido o no medido a la RENIEC, ¿no? Claro. Le da más o menos, ¿no? Y finalmente terminamos siempre en lo mismo, que más o menos llegamos a la conclusión de que la cabeza del Estado, los ministros después vienen y después vienen los órganos, por ejemplo, el jurado, la RENIEC, los órganos autónomos, ¿no? Es una cadena de responsabilidades, ¿no? Así es. Si la RENIEC no está funcionando bien, no solamente es problema de la RENIEC, sino del que le da el presupuesto, Ujú. que es el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía, ¿quién pone al ministro? La presidenta. ¿Y quién pone a la presidenta? Tú. Así es. Entonces, tampoco es que tú lo vas a mirar desde el balcón. Si no, yo No, no, escogiste a Castillo, que después vino, o sea, él tenía su plancha, lo entonces, sometiste al sombrero, loco, y él tenía la plancha a la claro, de Shaolin. por eso es importante. Tú estás viendo cómo funciona el Estado, funciona mal, hay un descontrol, a veces se lavan las manos, pero este órgano que funciona mal es como un cáncer, ¿no? Es un órgano que funciona mal porque hay una cabeza que funciona mal, hay otra entidad que funciona mal y hay un presidente que también no está haciendo su labor, ¿no? Muy bien, como para poder ordenar a la parte de abajo que actúe en consonancia con los derechos fundamentales. Así es. Pero esta cadena, esta pirámide que vemos de mal funcionamiento, la originamos nosotros, pues muchachos, a todos ustedes que nos ven, ¿no? Eh, Voten por alguien que realmente tenga capacidad de gestión, que pueda administrar bien, que tenga autoridad, ¿no? Que ponga orden, ¿no? Porque si no, entonces vamos a seguir viendo estos errores. Es una cadena, ¿no? El ministro, después viene la RENIEC, y si no cumple su función el ministro ni la RENIEC, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a seguir filtrando información. Van a seguir habiendo robos. La gente cuando sale del banco viene ratero y sabe cuánto has retirado. Mm. Tú de repente estás en una reunión, no sabes, ya te vaciaron la cuenta. Pero ¿de dónde viene esto? Por los tiempos modernos que tenemos, donde ya la información está en la nube, ya no sabe dónde está, se te escapa la información. Así es. Y esto ya se está volviendo un descontrol que tenemos que ponerle la rienda, ¿no? Por Tenemos que ponerle la rienda a Por esto. ejemplo, se sabe de que tú no tienes que entrar a links de aplicaciones, porque cuando tú ingresas a esos links ya estás entrando a una base de estructura como la Matrix, ¿no? En donde ya se te está analizando qué es lo que tú tienes, qué no es lo que no tienes, cómo puedo sacar tu clave, es uno. La otra es cuando tú contestas las llamadas, ¿no? Por eso Es otra clave, poner claro. tu anti-spam, ya. Así es. Esa llama, cuando tú solo contestas, ya le diste el acceso al delincuente que puede entrar a tu banco de datos. Obviamente siempre hay un proceso a seguir, pero los hackers son bravos. Los Sí. hackers son Ese es el... Sabemos de un amigo que lo han hackeado y le han Ah, hackeado, ¿no? Los hackers. ahora, el tema es que justamente, inclusive, no estamos haciendo un buen control, pero aún si hiciéramos un buen control, el hacker va a buscar cómo saltearse ese buen control y nuevamente volver al ataque. Entonces, es un tema que tenemos que hacerlo continuo, tenemos que ir también mejorando, así como mejoran los delincuentes, tenemos que mejorar como Estado, porque si no, nos ganan la partida, pues. El delincuente va evolucionando, Así y es. si el Estado no evoluciona como evoluciona el delincuente, siempre vamos a estar atrás, como ahorita, ¿no? Estamos reclamando y estamos ya atrasados, porque estamos reclamando algo que ya el delincuente ya no superó. Ujú. Ahora tenemos que ponernos al día y de ahí tenemos que también prever
nuevas formas de ataque que va a tener el delincuente, porque siempre el delincuente va a buscar la forma de poder esquivar esos controles que hace el Estado. Así es. Tiene que haber mayor tecnología, tiene que haber un Estado tecnológico eficiente que no existe en la actualidad. Eso sí es importante. Ya no tan solo lo que existía, el tema de cuidado en bélico y todo lo demás, ya no. Ahora también existe el tema tecnológico, Tecnológico, en claro. donde hay implícito el tema bélico, Sí, hay hay, implícito claro. todo ello en la tecnología. Pero es importante innovar en tecnología. Pero bueno, ¿cómo cambia esto? Cuando tú veas candidatos, ¿no?, a la presidencia que te precisen Que le den relevancia, ¿no? A de ese la tema. tecnología, del desarrollo Claro, tecnológico, claro. del desarrollo económico, del crecimiento escalonado en el país referente a estos puntos. Por ejemplo, ¿qué candidato está ofreciendo alguna alternativa tecnológica o un desarrollo tecnológico para el país? Eso hay que Con todo analizar. respeto, yo no he escuchado ni uno. Eso hay que analizar. Importante. De repente todavía están calentando motores, el otro año de repente, ¿no? Pero Mm. hay que evaluar muy bien a un candidato que tenga dentro de su propuesta el tema tecnológico, pues porque si no estamos atrasadísimos con respecto a la delincuencia. La delincuencia ya ahorita usa temas informáticos para poder cometer sus delitos. Y si no estamos a ese par, no vamos a buscar estar a la par de eso. Vamos en nada. Todo lo que te prometan puede ser muy bonito, pero sin esto, Vamos en nada. Después dicen, "Uy, no sé qué pasó, no sé". Veamos los videos por ahí, más o menos analizando cómo se van dando estos temas. Vamos a observarlos. a ver. Yo le digo a Entel, ¿no?, que son totalmente responsables, ¿no?, por no tener un buen control en su seguridad de información y que me están perjudicando muchísimo, porque estoy en una situación bien complicada y esto no es poca cosa. Me pueden arruinar la vida. Este es un hombre que en 4 años ha pasado de ser un experimentado gerente de ventas a ser considerado integrante de una banda criminal experto en suplantar identidades. Por lo menos, ese es el delito por el que lo investiga la fiscalía. Así como yo, deben haber muchas personas que deben estar pasando por lo mismo o que ni siquiera saben de que tienen un proceso en curso. La historia de Carlos Miguel Alvarado Pereira es asombrosa y revela una nueva fragilidad de datos que involucra a RENIEC en la cadena de responsabilidades. El testimonio de Alvarado abre un nuevo ángulo en la filtración de nuestros datos personales, pero esta vez esa fragilidad en el tratamiento de nuestra información podría convertir a gente inocente en presuntos integrantes de bandas criminales y podría además ser usado como herramienta para los delincuentes. Como todos sabemos, RENIEC administra los datos sensibles de más de 30 millones de peruanos. Existe un convenio en donde RENIEC le otorga un acceso privilegiado a empresas privadas a través de usuarios y contraseñas para que éstas puedan hacer consultas de nuestra información personal y usarlas dependiendo de su rubro. En el caso de las operadoras de teléfono, cuando compramos un celular nuevo, solicitamos un chip o hacemos alguna reposición. Sin embargo, esto que parece inofensivo y bastante común es altamente peligroso. Sin los candados de seguridad, fue usado para suplantar identidad, vaciar cuentas bancarias y meter en graves problemas judiciales a gente inocente. RENIEC tampoco ha querido responder a esta grave acusación. Esta entidad pone en manos de las operadoras de telefonía nuestros datos más sensibles como dirección, nombres de nuestros padres e incluso huellas digitales y números de celular, pero no supervisa su buen uso. En una carta también enviada por RENIEC, aseguran que la responsabilidad de salvaguardar nuestros datos es de las empresas a quienes les da el servicio a través de convenios. Es decir, ellos entregan nuestra información más sensible sin control, creyendo en la buena fe del privado que por lo visto tampoco hace el más mínimo esfuerzo por cuidar nuestros datos.
Este reportaje es apenas el inicio de una larga investigación que busca exponer cómo es que nuestros datos más sensibles están totalmente expuestos. Lo sabe RENIEC, lo saben las operadoras y lo saben también los delincuentes que aprovechan esta vulnerabilidad para apropiarse del dinero ajeno. Bueno, muchachos, entonces es claro y es entendido que si nosotros no tomamos decisiones en estas futuras elecciones, no esperemos soluciones, ¿eh? Más bien, esperemos que las cosas van a estar peor de lo que ya está. Eso es lo que vamos a poder esperar. Claro. Entonces, analicemos bien, porque en nuestros votos está ese cambio que necesitamos. Para todos, no para un grupo, para mí, para ustedes, no, para todos. Es Claro. importante. Ahora hay un tema de estamos viendo cómo hay una falta de control, ¿no? El Estado no está cumpliendo esa función. Acuérdense que la Constitución dice que el Estado tiene un rol regulador. O sea, el Estado tiene que dejar, la economía está muy bien, que funcione el mercado, todo, pero el Estado tiene que entrar ahí a regular cuando ve que hay una falla. Eso dice nuestra Constitución, así querramos o no, es un Estado, una economía social de mercado, no un Estado social de derecho. El Estado interviene para regular justamente aquellos temas que no estén funcionando bien, como por ejemplo los datos personales. ¿Y dónde está esa participación del Estado en esta falla? Entonces no está cumpliendo su función constitucional. Así es. Así que hay que exigir al Estado que cumpla con ese mandato constitucional, ser un Estado promotor, regulador del libre mercado. Si no, estamos en la ley de la selva, ¿no? Bueno, esa es otra opción que ya habría que verla en su momento, ¿no? A ver qué. Así es. Bueno, Claro. muchachos, este ha sido un capítulo más de los Peruchos Antisistema. Compartan este video, Por denle favor. like, sus comentarios, porque es importante que la Dependen también ustedes Así para que es. nos puedan hacer preguntas, comentarios o sugerencias, incluso Así que de es. repente nosotros podemos escuchar y todos, claro, O sea, la verdad no es única. Todos podemos tener apreciaciones que nos pueden ayudar a ampliar más el conocimiento. Es importante claro, entender eso. El conocimiento, sus comentarios son importantes así es, y el para nosotros. conocimiento es lo que nos va a ayudar a poder darnos cuenta de a Así dónde es. tenemos que ir. Esa Ajá. es la verdad que nos va a hacer. Así es. Bueno, este es un capítulo más de nosotros y estaremos hasta cuando la vida Hasta- nos desee. Bueno, Cuídense, muchachos. Gracias. chao. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.